Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos con la conferencia La profesión docente en México. Voy a cederle la palabra a la doctora Conchita Barrón, presidenta del COMIE, quien va a tener la responsabilidad de moderar este trabajo. Muchas gracias. El Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y tiene estudios de doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Investigador en el Colegio de México 1996-2015. Me comenta que recientemente jubilado en la flor de su juventud. Fue profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en donde se desempeñó también como director de la División de Estudios Políticos, 1990-1996. Profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, 1983-1990. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, de 1978 a 1982. Profesor y director de la Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón, en La Paz, Baja California, 75-78. Sus principales líneas de investigación son profesión docente, burocracia educativa, sindicalismo magisterial. Voy a leer algunas de sus publicaciones, son amplísimas, pero voy a leer solo algunas. Es Historia de una profesión, los maestros de educación primaria en México, CIDE, 1994. La Federalización Educativa en México, Colmex, 1998. Evolución de los grupos dominantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CIDE, 1992. Balance del proyecto principal de educación de la UNESCO en Milenio, 1991-2001, Orial UNESCO 2002. Origen, situación actual y perspectivas de la profesión docente en México, Dirección de Educación Normal de la Secretaría de Educación de Veracruz, 2007, La profesión docente y el sistema de formación de maestros, CEP, 2004, y co-coordinador junto con Silvia Iogoli del tomo séptimo correspondiente a Educación de la colección Los Grandes Problemas de México, el Colegio de México, 2010. Le vamos a dar la palabra al doctor Arnau. Bueno, agradezco muchísimo su presencia y también a quienes resulten responsables de que en este momento esté aquí ante ustedes, a las máximas dirigentes de nuestra corporación, a mi querida presidenta y a mi querida vicepresidenta, a la coordinadora y al resto del Comité Científico del Congreso Nacional de Investigación Educativa y por supuesto también a nuestros anfitriones del comité organizador en Chihuahua. Es un honor y un temblor. Con el permiso de ustedes, quiero dedicar esta presentación a los 43 estudiantes normalistas que no sabemos dónde están, y a los maestros oaxaqueños que sí sabemos dónde están. Enseguida entregaré algunas reflexiones sobre la profesión docente en México y en particular sobre el servicio profesional docente y la reforma que se ve venir en el sistema de formación inicial de maestros. Con este fin he dividido mi presentación en tres partes. En la primera presentaré una breve historia sobre el origen y la evolución de la profesión docente hasta llegar al momento actual para intentar comprender su significado, la situación actual y el significado de los cambios
que se han acelerado, sobre todo en los últimos 3 años. Después analizaré el servicio profesional docente, poniendo énfasis en la estrategia que se siguió, los principales rasgos de su estructura y organización, para terminar con una breve reflexión sobre las consecuencias que tendrá sobre la profesión docente. Enseguida intentaré desentrañar, porque es lo que por ahora podemos hacer, las señales que han comenzado a aparecer sobre el rumbo que quiere imprimirse al sistema de formación inicial de maestros de educación básica y en especial a la educación normal. Terminaré con una breve reflexión sobre lo que considero el origen de los principales problemas que está afrontando el servicio profesional docente y el rumbo que se le quiere imprimir a la educación normal. Comienzo por la historia. La profesión docente, con algunos de los principales rasgos que conserva hasta nuestros días, no es muy antigua. Nació a finales del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, con 2 principales improntas: como una profesión de Estado, hiperregulada por el Estado, y además el Estado convertido en el principal empleador de los maestros y las maestras de educación primaria, después preescolar y después, varias décadas después, también secundaria. El segundo rasgo distintivo de la profesión docente que se conserva hasta nuestros días es que se decidió el modelo conforme al cual se debería ingresar al servicio docente después de una formación especializada para la docencia, en las llamadas escuelas normales modernas, que se distinguieron principalmente por el énfasis que pusieron en la formación pedagógica y didáctica, y sobre todo, por el énfasis que le pusieron a la formación de los futuros maestros mediante la observación de la práctica y la práctica intensiva. Estos 4 elementos son los toques de distinción del subsistema de formación inicial de maestros de educación básica, sobre todo de educación preescolar y primaria normalista. Formación pedagógica, formación didáctica, pero sobre todo formación mediante la observación de la práctica y la práctica intensiva. Ese es el toque de distinción del normalismo. Esto ha obligado desde sus orígenes a conservar una intensa comunicación y relación entre la formación inicial de maestras de preescolar y de maestros de primaria con su propia escuela para las prácticas, la escuela anexa a cada una de las escuelas normales públicas del país, y también un vínculo estrecho entre la normal y la educación básica, incluso con el sistema escolar de educación básica, porque es allí donde los maestros, los futuros maestros y las futuras maestras van a aprender, a terminar de aprender a enseñar mediante sus prácticas de esas escuelas y con el acompañamiento de los tutores de cada institución formadora de maestros. Este rasgo distintivo es el que se ha conservado hasta nuestros días. Todos sabemos que este modelo de formación especializada para ingresar al servicio docente se cumplimentó en la realidad cabalmente hasta 8 décadas después. Pues desde finales del siglo XIX hasta los 70
la mayoría de las maestras y de los maestros de educación básica ingresaron al servicio sin una formación especializada para la docencia. Después y antes, los maestros en servicios adquirieron esa formación especializada para la docencia, ya sea en las escuelas normales públicas, en las nuevas escuelas normales rurales que se establecieron en la segunda y tercera década del México posrevolucionario, o en la normal más grande del mundo, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Cuando se funda el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio para enfrentar el reto que significaba que alrededor del 80% de los maestros de servicio carecieran del título de profesor de educación primaria o de maestro rural, a nadie se le ocurrió despedir a los maestros que carecían de ese título profesional, pero tampoco a nadie se le ocurrió evaluarlos para ver si eran idóneos o no para la docencia en la educación primaria. La manera como se manejaban las cosas en los 40 y la manera como se están manejando hoy en los comienzos del siglo XXI y sobre todo en los últimos 3 años. Esto es muy importante recordarlo. Otro cambio que ocurrió después de la Revolución Mexicana resultó de un debate que nació de la promulgación de la Constitución del 17, cuando se incorporaron los derechos laborales y sindicales en el artículo 123 de la Constitución para garantizar los derechos laborales de los trabajadores, regular las relaciones obrero-patronales y además garantizar el derecho a huelga y a la representación sindical. En el sector educativo, entre los maestros primarios, surge el debate acerca de si los derechos laborales que quedaron plasmados en el artículo 123 eran aplicables o no también para el contingente civil más grande de los gobiernos federal, estatal y municipal. El debate lo resumo porque si no me voy a quedar en la historia. El debate era entre quienes consideraban que los maestros eran profesionales de la educación y quienes consideraban que los maestros eran trabajadores de la educación. Quienes rechazaban la idea de que eran trabajadores de educación decían, en todo caso, habrá que promulgar un artículo 123 bis para regular de manera especial a los maestros. Y quienes pensaban que el artículo 123 era también para los maestros decían, no, los maestros no son obreros, son profesionales de la educación, pero son trabajadores intelectuales asalariados y que además viven en peores condiciones que la mayoría de los obreros organizados en sindicatos. Este fue un debate muy intenso, por distintas razones que no me voy a detener a explicar. En 1938 ganaron la batalla quienes pensaban que los maestros eran trabajadores de la educación. Ese año, el general Cárdenas promulgó el Estatuto Jurídico para los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, y de allí se derivó una regulación de los trabajadores de la educación con un contenido principalmente jurídico laboral. Se les reconoció el derecho de huelga, se les reconoció el derecho a la organización sindical y se abrió la posibilidad de construir un primer servicio profesional para los trabajadores de la educación, que fueron los sistemas escalafonarios y las condiciones de trabajo. Este fue un cambio muy importante. Independientemente de la coyuntura política en que ocurrió este cambio, quizá el factor más importante fue el que señalaba: la mayoría de los maestros de servicio, sobre todo la mayoría de los maestros rurales federales, se parecían más
por sus condiciones de trabajo a los obreros, ¿sí? Y a los campesinos, a los jornaleros agrícolas, que a los profesionales de la educación que significaban un pequeño segmento del magisterio nacional. Todos sabemos que si hubiéramos esperado a que terminaran de formarse en las escuelas normales, simplemente este sistema educativo no se hubiera podido haber fundado y expandido al ritmo en que se fundó y se expandió a lo largo del siglo XX. A los maestros había que buscarlos como tantas cosas en aquellos años donde los hubiera, y decidieron reclutarlos entre los jóvenes que vivían en las mismas regiones donde después se iban a desempeñar como maestros rurales. A partir de los 40 ya no cabía la menor duda de que eran trabajadores de educación, pero no desaparecieron, por supuesto, los profesionales de la educación. Allí estaban y allí permanecieron, y bajo el influjo de la expansión del subsistema de formación inicial de maestros de los estados, del gobierno federal, y sobre todo en aquellos años de las 39 escuelas normales rurales que se fundaron durante las 2 primeras décadas revolucionarias, se fue ensanchando el segmento de maestros profesionales de la educación. O sea, pasaron a ser trabajadores de la educación profesionalizados, ¿sí?, en el servicio, los que egresaron de esas escuelas normales y sobre todo los que se formaron en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. A partir de ese momento, paradójicamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación jugó un papel muy importante para ensanchar las posibilidades de que la gran mayoría de los maestros en servicio pudieran profesionalizarse en el servicio. Y eso fue lo que ocurrió. Pero además, el subsistema de educación normal experimentó muchas reformas curriculares. Una de las mayores tendencias que podemos observar a partir de los 40 es la tendencia hacia la homogeneización curricular de las escuelas normales. Por ejemplo, en el subsistema federal tendieron a homogeneizarse, a igualarse por su duración y por la orientación y contenido de sus planes de estudio las escuelas normales rurales con la Escuela Nacional de Maestros y después también con el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Esto pasó a partir de los 40. Otro de los cambios más significativos, no me voy a detener a los zigzagueos en cuanto a la orientación de los modelos de formación de maestros, porque no me alcanzaría el tiempo, pero sí quiero destacar uno de esos rasgos. Uno es el constante alargamiento de la carrera para la formación de los maestros. Pasamos en muy poco tiempo por 2 rutas. Uno es mediante la progresiva elevación de los requisitos para ingresar al servicio docente. Primero entraban de la primaria al nivel profesional, después de la secundaria al nivel profesional, y en la primera etapa la secundaria estaba en el interior de las propias escuelas normales rurales y urbanas. En muchos estados la primera secundaria que existió fue la secundaria de la escuela normal de la localidad. Fue un vínculo muy estrecho entre secundaria y nivel profesional. Luego después se separa el ciclo de secundaria de las normales, y todavía tiempo después, finalmente en 1984, se introduce como requisito el bachillerato para el ingreso a todas las escuelas normales del país. Este cambio es muy importante. El impacto más visible podríamos pensar que fue la modificación de la edad a los que los aspirantes a las normales ingresaban al internado de una escuela normal rural o al nivel profesional de las escuelas normales urbanas, públicas y privadas. Pero esa es apenas la punta del iceberg. El cambio
en la duración de los estudios de la formación inicial de maestros tuvo muchos otros impactos. No solamente la edad en la que los niños, los jóvenes y después los casi adultos ingresaban a la normal, sino también la edad con la que los egresados de las normales ingresaban al servicio docente. Este es un cambio muy importante. Pero además, el alargamiento de los estudios normalistas modificó las características sociodemográficas y el nivel de ingreso de la matrícula de las escuelas normales. Por una razón muy simple: si se aumenta el requisito previo a secundaria, pues son los sectores urbanos y los que tienen mayores probabilidades de enviar a sus hijos a la secundaria los que después tendrán oportunidad de ingresar a la normal. Si se agrega el bachillerato, todavía serán sectores mucho más urbanos y con mejores niveles de ingreso los que tendrán oportunidad de entrar a una normal para formarse como maestros. Pero hubo también un acelerado proceso de urbanización, como resultado del aumento de los requisitos previos, pero también como resultado de la progresiva supresión, desaparición, clausura, como le quieran llamar, de las escuelas normales rurales. De las 39 que llegaron a ser durante el periodo de Cárdenas, para 1946 ya quedaban 31. En 1969 eliminaron casi la mitad de las 31 que quedaban y quedaron 16. Y a la vuelta del siglo XX al siglo XXI, eliminaron otra más. El caso es que ahora de las 39 que había, tenemos 14, 15 escuelas normales rurales. Eso aceleró el proceso de urbanización del normalismo y del modelo de formación inicial de maestros. Además, igualar planes y programas de estudio con una impronta curricular predominantemente urbana, se da un proceso efectivo de urbanización de las instituciones formadoras de la maestro. Además, una política muy laxa para permitir la acelerada expansión de las normales privadas, que son urbanas por definición, aceleró aún más el proceso de urbanización del sistema de formación de maestros. Otro impacto que tuvo el aumento de los requisitos de los estudiantes para el ingreso a la normal fue que se rompe, hasta cierto sentido, la formación endogámica, como se decía, de los futuros maestros. Cuando se les exige como requisito la secundaria, los niños que antes entraban a lo normal casi niños, comienzan a entrar adolescentes. Cuando se agrega el bachillerato, aquellos adolescentes comienzan a entrar ya jóvenes y casi adultos. Pero algo muy importante: los niños que pasaron por la secundaria y por los bachilleratos entran a las normales portando ya una gran diversidad de trayectorias académicas por las que fueron tocados en la secundaria y en el bachillerato. Todos sabemos que la secundaria es un territorio diverso y híbrido en lo que se refiere al personal docente. Allí tenemos normalistas y no normalistas, universitarios, tecnológicos, etcétera, y normalistas, ¿no? Pero los niños que pasan por la secundaria ya reciben el influjo de una mayor diversidad de maestros en la secundaria. Y no se diga en los bachilleratos. En los bachilleratos la diversidad del subsistema de educación media superior es aún mayor que la de la secundaria, donde solo tenemos secundarias federales, estatales, técnicas generales, telesecundarias, etcétera, etcétera. Pero en el bachillerato son alrededor de 45 planes de estudio que creo que permanecen vigentes hasta nuestros días, de distintas dependencias, federales, estatales, municipales, privados, de subsistemas universitarios, de subsistema tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto significó un cambio muy importante en el interior de las normales.
los jóvenes que comienzan a ingresar a las normales después de la reforma del 84 llevan ya en su formación previa una gran diversidad de tradiciones académicas que antes no portaban, porque saltaban prácticamente del seno materno al interior de los internados de las escuelas normales rurales o a la secundaria de la normal urbana y después al nivel profesional de la misma normal. Bueno, finalmente, este cambio de 1984, cuando se eleva el requisito para el ingreso a las normales, también produjo una transformación del perfil académico de los formadores de formadores, o si ustedes quieren, del personal académico de las escuelas normales. Nuevos contenidos curriculares, ¿no? Y nuevo rango. Las normales llegaron a ser instituciones de educación superior y, como decían los maestros de entonces, en cierto sentido se universitarizaron, porque no solamente se aumentaron los requisitos, sino además a las normales se llegaron las otras dos funciones clásicas de las instituciones universitarias. Además de la docencia para formar profesionales de la educación, deberían desempeñar en el futuro también las tareas de investigación y de extensión. Este fue un cambio muy importante. Salto. Hubo otros cambios a partir de la década de los 80, los 90 y al cambio de siglo. Los maestros que llegaron a ser predominantemente federales pasaron a ser, con la federalización de 1992, predominantemente estatales. Ahora, con la recentralización, ya no sé cómo llamarlos, si refederalizados o desfederalizados o recentralizados, porque se ha complejizado la gestión de los maestros que en el 92 fueron transferidos a los estados durante el proceso de descentralización y federalización, o federalización descentralizadora. Otro cambio muy importante que afectó el trabajo de los maestros fue el cambio de una política educativa que privilegió la expansión y la universalización de la educación básica hacia una política que tendió a privilegiar la calidad y la pertinencia. Esto afecta, por supuesto, a los maestros. Es relativamente más fácil expandir un esquema uniforme para todos, la misma educación para todos, que empezar a pensar en una educación de mayor calidad y de mayor pertinencia. Y de esa manera avanza también otra diferencia. En el currículum nacional y uniforme se hacen algunos boquetes para atender a los grupos distintos, diversos y sobre todo a los grupos más pobres, marginados y de más difícil escolarización en el país. En los márgenes del sistema educativo nacional se desarrollan modelos curriculares que buscan adaptarse a las características y a las necesidades y a las posibilidades de los grupos sociales de más difícil escolarización. Así nace y se fortalece la educación indígena bilingüe. Se fortalece, nace, se diseña la educación comunitaria, el modelo de educación telesecundaria, grandes avances en la educación para adultos, en el modelo de educación básica y en el programa de alfabetización, por supuesto, pero además sube la importancia de la educación especial para atender a los niños y niñas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. O sea, en los márgenes del sistema y de una manera muy lenta comenzamos a ver un proceso de diversificación del currículum que los maestros de educación básica van a desarrollar en sus aulas. Otro cambio muy importante es que se pasa del énfasis en la enseñanza al énfasis en el aprendizaje. El santo y seña del magisterio histórico es enseñar. En adelante será propiciar
el aprendizaje, que los niños aprendan a aprender y todo lo que ustedes saben mejor que yo. Este es un cambio en lo básico, en el núcleo fundamental, epistemológico, profesional de la función docente. Que a cada rato les recuerden que ya no es importante enseñar, que ahora lo importante es que los niños aprendan. ¿Pero cómo? ¿Sí? Eso es un cambio muy significativo en el punto de identidad básica de los maestros. Se agregan nuevos contenidos transversales, las TICs, que hacen sudar a los maestros y que todavía los vimos ayer, hoy, y lo vamos a ver hasta principios de diciembre, sudar con las TICs para tratar de salvar el pellejo en la evaluación del desempeño. Sí, siempre los maestros han aprendido de sus estudiantes, siempre, pero nunca la asimetría entre el maestro y el estudiante se había invertido de una manera tan dramática, ¿no? Es donde los maestros aprendemos de los estudiantes y cuando ya somos de la tercera edad, también de nuestros hijos, ¿no? Allí es donde medio nos familiarizamos con la TIC. Ganan terreno también muchas otras cosas. Los maestros en el servicio están atosigados por muchos problemas. La subida de la evaluación en la década de los 90, principios del nuevo siglo, no en la gestión del sistema educativo. Todavía no llegamos al momento actual. Es la subida de la evaluación, que para carrera magisterial, enlace, que esto, que el otro. Nuevo modelo de gestión escolar y de la supervisión, la planeación estratégica que exige un trabajo adicional de los maestros. La puesta en marcha de más de 80 programas estratégicos, que si son tantos, tal vez ninguno de ellos es estratégico, pero tienen que llegar a la escuela, al aula, a través de los maestros, los directores y los supervisores. Hay una intensificación del trabajo docente. Otro fenómeno que ocurre es el debilitamiento de la institución escolar, en los términos en que lo plantean François Dubé y otros sociólogos de la educación. La institución escolar pierde centralidad, pierde legitimidad y sus maestros también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque surgen otros medios que empiezan a disputarle el monopolio legítimo de la socialización política, pero también del saber en otros sentidos. Entonces, la escuela se encuentra sometida a una presión social y cultural muy fuerte. Y es cuando empiezan las descalificaciones. Pero algo muy importante, la escuela pierde la legitimidad derivada del hecho de ser una institución del Estado. El maestro, como agente acreditado y contratado, designado por el Estado, pierde la legitimidad que derivaba del hecho de que él era un agente de un Estado legítimo. La escuela, una institución fundamental del Estado en el siglo XIX, del Estado posrevolucionario. Sin embargo, esa fuente de legitimidad se pierde porque, al igual que las escuelas y los maestros, el Estado tiene que estar construyendo legitimidad todos los días, con la velocidad con la que transcurren ahora los procesos políticos, a través de los medios, el golpeteo cotidiano, etcétera, por todos los medios posibles. La escuela se debilita por las razones sociales y culturales que señalé, pero también porque buena parte de la legitimidad que derivaba del Estado también se debilita porque el Estado mismo tiene problemas de legitimidad y ya no está en condiciones de ofrecérsela a sus instituciones con la misma fuerza del pasado. Otro fenómeno que ocurre es la configuración de este modelo de regulación laboral que se traduce en una especie de congestión de las condiciones de trabajo y del sistema escalafonario de los maestros a partir de la década de los 40 entre la SEP y la representación sindical. Entre la SEP y la representación sindical, a través de un sistema tripartito: representación de la autoridad educativa,
representación sindical y un presidente árbitro conforme a los usos y costumbres y a la tradición de la justicia laboral tripartita. El sistema escalafonario y las condiciones de trabajo derivadas del estatuto jurídico cardenista trajeron muchas cosas buenas para los maestros y para el sistema educativo. Esas cosas buenas que ahora tienden a olvidarse. Otorgó estabilidad a la mayoría de los maestros en servicio, sobre todo a los maestros rurales que trabajaban donde más se requería de los servicios de educación primaria conforme al modelo de la escuela rural. Les dio estabilidad en el empleo. A mediados de los 30, las tasas de rotación de los maestros rurales eran de alrededor del 80%, es decir, de un año para otro, solo conservaban su plaza y se mantenían en la función docente el 20% de los maestros en servicio. ¿Qué continuidad en los servicios educativos se puede ofrecer con esas tasas de rotación y esa formidable inestabilidad en el empleo de los maestros? Ninguna. ¿Sí? Otro fenómeno que permitió el sistema escalafonario que ahora ha pasado a mejor vida fue que ofreció un primer sistema meritocrático para el ingreso y la movilidad de los maestros en el servicio. Otra oportunidad que ofreció al estabilizar, al ofrecer una mayor estabilidad en el servicio a los maestros, fue la posibilidad de, mediante la combinación de estabilidad en el empleo con la normal más grande del mundo, les ofreció la posibilidad de profesionalizarlos en el servicio. No hubo, en términos generales, las condiciones de trabajo y el sistema escalafonario funcionaron bien. Yo me atrevería a decir que funcionaron generalmente bien durante las 3 primeras décadas postcardenistas. Funcionaron bien, aunque con frecuencia había quejas de favoritismo personal y político, denunciadas sobre todo por los maestros disidentes de la época de los 40, de los 50, de los 60 y aún en los 70. Por supuesto que había problemas, había fenómenos de favoritismo, ¿sí?, personal o político, ya sea para premiar o para castigar a los adversarios en el interior del gremio. No hubo mayor problema mientras el sistema creció a un ritmo acelerado, porque había mucho que repartir. Había muchas plazas de nueva creación y en un periodo de estabilidad inflacionaria había muchas plazas de reemplazo porque los maestros se jubilaban, ¿no? El sistema creció a un ritmo muy acelerado hasta la década de los 70. Pero no solamente había nuevas plazas para el ingreso, sino además había nuevas plazas para la promoción a los puestos de dirección y supervisión, e incluso para la otra movilidad que a veces es más importante que la escalafonaria, para la movilidad del campo a la ciudad. Pero hubo algo más. Los problemas empezaron para el sistema escalafonario y para las antiguas condiciones de trabajo cuando el ritmo de expansión del sistema disminuyó y luego se estancó. Ese fue el problema. Ya no había demasiado que repartir. Durante más de un siglo, el número de egresados de las escuelas normales siempre fue muy inferior al número de plazas disponibles año con año para los egresados de las normales. A partir de los finales de los 70, principios de los 80, la proporción se invirtió. Comenzó a ser mayor el número de egresados de las escuelas normales que el número de plazas disponibles. Y allí comenzaron los problemas. Pasamos de la era de las plazas automáticas a la era de las plazas escasas y a las plazas docentes cada vez más disputadas.
y en medio, disputada no solamente entre los maestros, sino también entre la SEP y el CENTE. Fue la época en que la SEP y el CENTE se disputaron el control de los maestros y el control del sistema de formación inicial y continua entre la SEP y el CENTE, sobre todo durante la primera gestión de Fernando Solana de 1978 al 82. Fue la época en que surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y además fue la época inmediatamente anterior a lo peor que le ha pasado a los maestros en cuanto a sus sueldos y condiciones de trabajo, la década perdida de los 80. Sí, esta era la crisis que enmarcaba la crisis no solamente del agotamiento de la plaza automática, la mayor escasez de plazas y el desequilibrio entre la oferta y demanda de maestros. No, era un conflicto político de mayor profundidad. Allí es donde comenzó a hacer agua el modelo de gestión o de cogestión de las condiciones de trabajo y del escalafón entre la SEP y el CENTE. Lo que antes o era aceptable o nadie se fijaba porque había mucho que repartir, comenzó a ser inaceptable. Pero además la escasez se convirtió en un terreno pródigo para la intensificación de los fenómenos irregulares en el ingreso y en la promoción en el servicio docente, pero también pródigo para los fenómenos de corrupción. Comenzó a intensificarse la corrupción, tales como la venta, compraventa de plazas o el intercambio de las plazas por favores sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso formas irregulares de ingreso al servicio docente que eran aceptables, que no eran fenómenos de corrupción, sino tradiciones gremiales, como la llamada herencia de plazas, comenzaron a ser discutidas dentro del magisterio y fuera del sistema educativo y denunciadas como fenómenos de corrupción. Yo digo que eran tradiciones y costumbres que en estos tiempos, ni modo, ya no se justifican. Pero de allí a ser fenómenos de corrupción me parece un exceso. En todo caso, son tradiciones y costumbres que ya resultan disfuncionales en nuestros tiempos y más cuando lo que escasean son las nuevas plazas en los servicios de educación básica. Termina la era de las plazas automáticas. Servicio, en esas estábamos. El gobierno intentó buscar soluciones a estos problemas que iban surgiendo en el marco jurídico laboral y estos fenómenos irregulares de corrupción, o sintió que la cogestión a ratos se había convertido en una gestión unilateral, incluso por parte de la representación sindical y en detrimento de la autoridad educativa. Surgen conflictos entre ambas instancias. Y apenas habían pasado 2 años de vigencia del marco jurídico cardenista cuando se intentó por primera vez derogarlo, en 1941. 2 años después se intentó sacar a los maestros del marco jurídico laboral y someterlos a un reglamento especial para el personal docente de la Secretaría de Educación Pública. Tiempo después, en 1959-69, se intentó sacar del marco jurídico laboral a los directores y a los supervisores de educación primaria, con el fin de recuperar la autoridad sobre los mandos medios, los mandos que comunican a la autoridad con los maestros. Tampoco lo consiguieron. Lo que sí avanzaron más es en, sin tocar el marco jurídico laboral, crear sucesivamente 2 escalafones paralelos: el esquema de educación básica y el Programa Nacional de Carrera Magisterial en 1993. Después, en 2007-2008, el CENTE y la SEP pactan la primera convocatoria para el examen de ingreso al servicio profesional docente. Y finalmente,
en 2013 se promulga la Ley General del Servicio Profesional Docente para regular el ingreso, la movilidad, la permanencia, la promoción, el reconocimiento de los maestros de educación, del personal docente de educación básica. La estrategia que se siguió fue análoga a la que se siguió en 1980 para construir la carrera académica de las instituciones públicas de educación superior, sin tocar el artículo 123 que regula las relaciones laborales. Por la ruta del artículo 3º constitucional se crearon las bases para deslindar lo laboral de lo académico y para que cada institución de educación superior promulgara su respectivo estatuto del personal académico. La estrategia jurídica para la Ley General del Servicio Profesional Docente fue similar, por la ruta del artículo 3º constitucional y una reforma, una adición al artículo 73, se abrió la posibilidad de construir el servicio profesional docente. En ambos casos, el nuevo marco jurídico laboral para los académicos y el nuevo marco jurídico laboral para los docentes de básica tuvieron consecuencias derogatorias sobre el marco jurídico laboral. Sin embargo, hay una diferencia de escala importante. El estatuto del personal académico que regula el mayor número de académicos es el de la UNAM y es de alrededor 38 o 40 mil académicos el de la UNAM. En cambio, el estatuto que regula el servicio profesional docente es una ley general de observancia nacional y general, obligatoria para el gobierno federal, los estados, los municipios y los órganos públicos desconcentrados, descentralizados, etcétera, etcétera. Si la UNAM regula a 37,000 académicos, la Ley General del Servicio Profesional Docente regula alrededor de 1,5 millones de maestros de personal docente de educación básica y superior. No tengo la cifra exacta, además los números no se me dan, pero lo podemos consultar después en el informe sobre los docentes del INE. Del INE, no me acostumbro a ponerle acento. Entonces, estas analogías es muy importante recordarla porque nos muestra la diferencia que existe entre el trato que se le dio a los académicos de las universidades y el maltrato que se le ha dado a los maestros de educación básica. Otros aspectos importantes de la regulación del servicio de la carrera académica fue la manera como los pares, los académicos, sus primeras organizaciones sindicales participaron en la discusión intensa de la reforma constitucional, de la reforma legislativa y sobre todo en el diseño de la regulación de su carrera académica dentro de sus respectivas universidades. En cambio, cuando vamos al servicio profesional docente, los maestros no han tenido ninguna participación ni en el diseño, ni en la reforma constitucional y legislativa, ni en el diseño de los componentes más específicos para estructurar, organizar y operar el servicio profesional docente. Ninguna en la reforma constitucional y en lo que se refiere a la operación, la participación que han tenido se ha limitado a someterse, porque si no se van a las evaluaciones obligatorias. Esta es una diferencia muy importante y nos dice por qué finalmente la carrera académica pudo consolidarse y legitimarse en el interior de las universidades. En cambio, el servicio profesional docente aún no ha podido legitimarse, no solo en el territorio de la coordinadora, sino en toda la república magisterial del país. Hay una sensación de abandono, hay una sensación de presión, hay una incertidumbre mucho más generalizada que el antiguo territorio de la CENTE en el sureste de nuestro país. Otra cosa, el entorno mediático que acompañó a la reforma de la carrera académica de las universidades
no denostó a las universidades públicas, no denostó a los académicos de las universidades. En cambio, en la educación básica fue antecedida y ha sido acompañada por la descalificación permanente de la escuela pública y sus maestros y sus maestras. ¿Cuáles son los principales rasgos del servicio profesional docente? Yo identifico los principales rasgos del servicio profesional docente como 3 excesos: un excesivo centralismo, una excesiva unilateralidad a la que ya me refería, el excesivo peso que otorga a la evaluación y a las excesivas consecuencias que tiene la evaluación. Yo podría decir que estos son los 3 mayores excesos. Estos 3 rasgos o excesos nos revelan que el servicio profesional docente se ha construido a partir de una profunda desconfianza hacia los estados y hacia las maestras y los maestros. ¿Sí? Hacia los estados por su centralismo, hacia las maestras y maestros por su unilateralidad. Además, nos muestran que en el diseño del servicio profesional docente terminó imperando una intención de control por encima de la intención de construir una nueva profesionalidad para las maestras y los maestros. El predominio de la intención de control es muy perceptible en el excesivo peso que otorgan a las evaluaciones obligatorias, como la diagnóstica y la del desempeño, y a las excesivas consecuencias de estas evaluaciones sobre la vida laboral y profesional de los maestros, que incurren en que introducen una fuerte rigidez al propio modelo de formación continua del servicio profesional docente, que contradice el modelo de formación continua que apenas durante este mismo paquete de reformas fue incorporado a la Ley General de Educación, junto con las otras adiciones que se hicieron para configurar el Sistema Nacional de Evaluación y el servicio profesional docente. El predominio de la intención de control también aparece con mayor visibilidad en la mayor visibilidad de los incentivos negativos que los incentivos positivos, incluso en el lenguaje de la ley, y no digamos de las autoridades educativas. El verbo más frecuente en la ley quizá es el verbo someter. Someter. Deberás someterte, si no, se va sin ninguna responsabilidad para la autoridad y sin que medie el laudo. La redacción misma de la ley, ¿sí?, tiene un estilo que incluso es más punitivo que lo punitivo que hay en la ley. Pudieron haber usado otros verbos, pero parece que les ganó el subconsciente y pusieron someter. Básico. La unilateralidad del servicio profesional docente, sobre todo en la construcción, en la reforma constitucional y legislativa, es la mayor paradoja en el servicio profesional docente, porque aquellos que quieren ser profesionalizados o reprofesionalizados no están participando en su profesionalización ni en su reprofesionalización. Esta es quizá una de las contradicciones mayores en la estructura del servicio profesional, en la estrategia que se ha seguido para construirlo. Yo entiendo, porque antes de ser educólogo fui politólogo, que hay cosas que se tienen que hacer ya, rápido, porque si no, no se hace. Pero yo digo, una vez que se construye el marco jurídico constitucional y aún el marco jurídico legislativo, ¿qué razón había para no escuchar a las maestras y a los maestros? Había un considerable margen de maniobra para abrir a la participación de los profesionales de educación su proyecto de profesionalización
o reprofesionalización, o incorporarlos de una manera más efectiva, como ocurrió en las universidades, en la gestión de su nuevo servicio profesional docente. Pero hay algo más. Lo más paradójico, grave, es que tuvieron más participación actores que nada tienen que ver ni con la profesión, ni con la escuela, ni valoran, ni quieren, ni entienden, ni la quieren entender a la escuela pública y a sus maestros. Y durante el proceso de reforma constitucional y legislativa se les escuchó mucho más que a los maestros, como si los actores políticos fundamentales estuvieran escuchando la voz del amo. Eso es lo más grave, ver a las instituciones de la República subordinadas a un grupo de presión o a un sector de la sociedad, el sector más privilegiado, el de los empresarios y sus ONGs educativas también privilegiadas como interlocutores. Y eso yo creo que fue un error político. Un programa, una reforma que sin duda era necesaria, ¿sí? Que sin duda era necesaria, así fuera para deslindar mejor entre lo que compete a la autoridad y lo que compete a la representación sindical, ¿sí? Tiene problemas de legitimidad en buena medida porque no se ha escuchado a los maestros y no se ha incorporado a los maestros, y la única vez que se les incorpora es para someterlo mediante amenazas de que si no se someten, se van. Eso es lo más dramático del cuadro. Muchos de los defectos del servicio profesional docente han resultado de este fenómeno político. Escuchar a quienes no saben, ni quieren, ni aprecian a la escuela pública, y no a quienes saben lo que traen en sus manos, y sobre todo a aquellos a los que está destinada supuestamente la transformación que se está viviendo. Muchos de los defectos del servicio profesional docente también obedecen a la prisa. Cuando uno ve los transitorios en que se fija el calendario para ir diseñando e implementando el servicio profesional docente, vemos tiempos muy acotados, mucha prisa en construir, en comenzar a operar, en cumplir literalmente con los calendarios establecidos sobre todo por los artículos transitorios de la reforma constitucional y legislativa que acompañaron la construcción del servicio profesional docente. Y cuando uno compara, sí, la reforma educativa, que no es educativa como esta, no, la del servicio profesional docente, con la reforma educativa que podría llegar a ser y que nos prometieron y dicen que va a haber, y yo creo que ya no va a haber tiempo para que haya, ¿sí? Los tiempos para esa otra reforma no están acotados a la brevedad posible, cuanto antes, etcétera, etcétera. La vaguedad absoluta en cuanto al calendario, pero el calendario para la construcción del servicio profesional docente sometió a los principales actores que participan en el diseño de los componentes más específicos del servicio a un calendario atroz que no se lo deseo a nadie. Y realmente, sobre todo, sometió a un calendario atroz al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y de dentro de esos límites es que han tenido que trabajar los colegas del instituto, que además todos han sido y son miembros del COMIE, y por lo menos dos de ellos presidentes del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. La reforma de la formación inicial, voy a telegrafiar. Afortunadamente aquí todavía no hay mucho. Desde sus orígenes, los maestros de educación primaria han aspirado a contar con las mismas condiciones de vida y el mismo rango social y profesional que los universitarios. Esta aspiración también se ha expresado en la búsqueda permanente de
para alcanzar, a partir del respeto de su especificidad como instituciones dedicadas a la formación inicial de docentes para la educación básica, el mismo apoyo y reconocimiento por parte del Estado y la sociedad que reciben, por el contrario, las universidades. En otras palabras, el Magisterio de Educación Básica y las escuelas normales mandan un mensaje aparentemente contradictorio, pero que no es contradictorio. Queremos ser tratados como universitarios y queremos tener el mismo estatus que los universitarios, pero también queremos que se nos respete como distintos a los universitarios. Esta es la historia de una relación muy complicada entre dos de los subsistemas de educación superior. Sin embargo, en las últimas décadas, los señales que vienen de arriba parece que van en otro sentido. La reforma curricular del 84 universitarizó a las normales y amplió su misión de formar docentes también a la investigación y la extensión. Fue una extrapolación mecánica de una idea de la profesión académica que no se cumple ni siquiera en los otros dos subsistemas de educación superior. Me explico. Se comenzó a exigir a las normales que se dediquen a la docencia, a la investigación y a la extensión. Y se les empezó a exigir a los académicos de las normales que desempeñan las tres funciones. ¿Sí? Esto es un fenómeno de extrapolación de un modelo que no se cumple ni siquiera donde nació, y ya lo veremos con mayor detalle. La reforma del 84 también desdibujó uno de los rasgos históricos de las escuelas normales, como es la formación pedagógica, didáctica y la formación en la práctica, no porque nos haya borrado, sino porque fue tal la carga de asignaturas teóricas y de carácter general que terminó desdibujándose la parte distintiva, el toque de distinción, como decía, del subsistema de educación normal. Una segunda señal, otra señal la encontramos en la reubicación de la Dirección General responsable del diseño curricular y de la conducción académica del sistema de educación normal, con la transferencia de la dirección de las normales a la educación superior. El mensaje era claro: las normales deben estar más cerca de los otros dos subsistemas de educación superior que la educación básica. Y tal vez no era tan mala idea, pero no estoy tan seguro. Con la transferencia de la Dirección General de Formación Continua de la Subsecretaría de Básica a la Ley, a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, la Subsecretaría de Educación Básica se quedó solo con la educación básica. A lo mejor tampoco fue tan mala idea, pero no lo creo. Pero sí lo leo como una señal, sobre todo en lo que se refiere a la educación normal. La reforma del 84, esto es muy grave, porque el subsistema ya desapareció en el discurso y provoca muchas suspicacias en el subsistema de enseñanza normal. Otro fenómeno que ocurrió en esta transición es que continuó la extrapolación del modelo de gestión universitario y tecnológico de manera mecánica también al subsistema de formación inicial de maestros de educación básica. Y esto me parece también muy grave. Lo más grave es que estos rasgos distintivos de las escuelas normales también tienden a olvidarse y a veces olvidarse a la hora de extrapolar mecánicamente los otros modelos de gestión de los otros dos subsistemas de educación superior.
Quisiera hacer una reflexión para construir mi argumento. El modelo de gestión de la educación superior y el modelo de pago por método se basa en un presupuesto que todas las instituciones de educación superior se dedican al cumplimiento de por lo menos las 3 funciones clásicas de las instituciones universitarias, y que el personal académico también se dedica al desempeño de las 3 funciones clásicas. Sin embargo, ese modelo y esos supuestos solo se cumplen en un segmento muy pequeño del sistema de educación superior, en 2 nichos, principalmente: los centros de investigación y de posgrado de la SEP CONACYT, que ahora no recuerdo cómo se llama, y de los nichos que son centros de investigación en el interior de las principales y más grandes universidades públicas del país. Nada más se salen de esos nichos y no se cumplen en las escuelas, facultades, departamentos responsables de la formación profesional. No se cumplen ni siquiera en el segmento más pequeño de los profesores de tiempo completo. Se extrapola un modelo que permitió consolidar a los centros de investigación, a las facultades, y desde las facultades también a su sistema tecnológico, y del subsistema tecnológico también al subsistema de enseñanza normal. Es una triple o cuádruple extrapolación. Es un modelo que ha beneficiado principalmente a aquellos que cumplen con los supuestos del modelo: los centros de investigación y docencia y los nichos de investigación más importantes de las universidades públicas. Mientras tanto, en el discurso oficial, la cantaleta más frecuente para el subsistema de escuelas normales es que tienen que convertirse en auténticas instituciones de educación superior. ¿Qué mensaje están mandando? Por lo menos están diciendo que las normales son falsas instituciones de educación superior. Y son falsas instituciones de educación superior porque, entre otras cosas, no hacen investigación. Pero resulta que la mayor parte de las instituciones de educación superior, públicas de educación superior, tampoco hacen investigación, o hacen muy poca investigación, simplemente porque no la pueden hacer. Son un pequeño segmento de maestros de tiempo completo y el resto maestros de medio tiempo por asignatura que andan de clase en clase para completar un sueldo mínimamente decoroso. ¿En qué condiciones van a realizar investigación? Esto es muy importante recordarlo porque a las normales se les reprocha, pero ¿por qué no se les reprocha al resto de las instituciones de educación superior en las que no se hace investigación? ¿Por qué no se convoca a mi facultad de Derecho a que se convierta en una auténtica institución de educación superior y que haga más investigación? Porque hace muy poca. A nadie se le ocurriría decirle a la antigua escuela de jurisprudencia que se hacía poca investigación. No, ¿por qué? Este modelo además ha propiciado la desvaloración de la docencia como un trabajo digno e importante. Para mí no es problema que no hagan investigación. No quiere decir que esté abogando porque no se haga investigación. Yo digo que ese no es el problema. Para calificar o no a una institución de educación superior, ¿sí?, como falsa institución de educación superior. ¿Por qué no se dice lo mismo, para seguirme metiendo en problemas, sobre el subsistema privado de educación superior, en los que tampoco se hace investigación y se hace menos investigación que en las instituciones públicas? Pero a las normales se les dice: tienes que convertirte en una auténtica institución de educación
educación superior. Se dice de las normales que son endogámicas. Y yo me pregunto, ¿qué institución de educación superior? Y sobre todo, ¿qué institución de alcurnia de educación superior no es endogámica? ¿Qué es corporativa? ¿Qué institución de educación superior no es corporativa? Sobre todo las más antiguas en el ámbito federal y en el ámbito de los estados. Las universidades no tienen al CENTE, pero tienen a la INUYES, una corporación de corporaciones que en la coyuntura actual es más fuerte que el propio CENTE y que es capaz de defender la autonomía de jure o de facto de las instituciones y negociar fuerte con el gobierno y con la SEP los proyectos académicos para sus instituciones. Nada equivalente tenemos en las escuelas normales, pero son corporativas, ¿no? Son corporativas. Me voy a saltar muchas cosas, ya les pasaré esto. Quiero saltar al proyecto en puerta. Hay muchos signos sobre lo que quieren hacer con las escuelas normales. De la CEP ha salido muy poco, ¿sí? El INE tiene sus directrices sobre las que no voy a hablar ahora, ya habrá otra ocasión. Pero algo que me preocupa mucho es que varios secretarios de educación de los estados y gobiernos han dicho que el próximo año las escuelas normales solo ofrecerán 2 licenciaturas. Una licenciatura en docencia y otra licenciatura en educación inclusiva. Y las comunidades normalistas solo pueden encontrar sobre ese proyecto un PowerPoint en la DGESPE, en la Subsecretaría de Educación Superior. No dicen más y sin embargo ya están preparando la aplicación de entrada en vigor de un nuevo plan de estudios que reduce todo el espectro de la licenciatura de educación básica a solo 2 licenciaturas y además enumera una serie de maestrías en distintos campos disciplinarios. Yo creo que la SEP, si las cosas van como parece que dice ese PowerPoint que van, va al revés de lo que debe de ir y además en contra de un reclamo que se escuchó en los 5 foros regionales para construir el nuevo modelo de educación normal, en donde los ponentes insistían en que se debería preservar el subsistema de enseñanza normal y además no solamente reducirse las opciones formativas, sino diversificarse aún más para atender los requerimientos específicos de cada región, de cada grupo, de cada nivel y de cada modalidad educativa. Esto me parece muy grave, pero la señal más grave la manda la Ley General del Servicio Profesional Docente. Sabemos que el año que entra se abrirá la convocatoria para el concurso, para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica prácticamente a todos los perfiles del sistema de educación superior. Es el mensaje más claro que ha enviado el gobierno sobre lo que piensa hacer con las normales. Da la sensación de que ya tomaron la decisión de suprimirlas, pero no se atreven a decirlo. Desde hace muchos años decretaron la muerte lenta del normalismo, abandonándolo, ¿no? Ninguneándolo, suprimiéndolo incluso en el discurso, pero ahora parece que quieren acelerar sus últimos días mediante la convocatoria pública abierta a todos los perfiles profesionales. Yo creo que eso por lo menos hay que analizarlo. Por lo menos hay que analizarlo. Desde mi perspectiva, en educación preescolar y primaria al menos, la tradición normalista constituye el subsistema que es más pertinente para la formación de las maestras y los maestros en educación básica. En secundaria la realidad es otra porque la historia es otra. Hay una composición más heterogénea desde el origen. Recordemos que surgió del cercenamiento de un ciclo al bachillerato universitario y es otra historia, es otra realidad y es otra estructura curricular que exige
una mayor especialización en los cuadros docentes. Conclusiones. Para terminar, sin duda era necesario reformar el antiguo marco jurídico laboral de la profesión docente, sobre todo para distinguir mejor, ¿sí?, lo que compete a la autoridad y a la representación sindical y liberar a los maestros de esa cogestión y a veces unigestión y de la discrecionalidad, el capricho, el favoritismo y los fenómenos de corrupción en el ingreso, la movilidad y el reconocimiento de los maestros. No podemos cerrar los ojos ante eso. No estoy seguro de que la fórmula que se encontró sea la más adecuada, o tal vez sea una buena forma para el ingreso, pero no para el reconocimiento. Y no sé por qué se metió lo de la permanencia. La permanencia en las universidades, por cierto, no está regulada por el Estatuto del Personal Académico, sino está regulada por la Ley Federal del Trabajo. Ese es un dato que hay que tomar en cuenta. Sin duda también se necesita transformar a las escuelas normales para consolidar su vida académica, para que respondan mejor a los requerimientos de ahora en la formación inicial de maestros. Eso no me cabe la menor duda. Con el servicio profesional docente, así como está, y la disolución de la educación normal, se corre el riesgo de construir una profesión sin profesionales y sin profesionalidad. Fernando Escalante, en un espléndido libro que acaba de publicar, nos dice, que se llama Historia Mínima del Neoliberalismo, nos dice que los neoliberales tienen una inclinación especial por las abstracciones, las generalizaciones y las recetas simples, baratas y fáciles de difundir. Eso es lo que nos dice Fernando Escalante en su análisis de la historia mínima del neoliberalismo. Creo que estos rasgos han permeado al servicio profesional docente y parece que están permeando al proyecto de reforma de las escuelas normales. Esta inclinación por las abstracciones, generalizaciones y recetas explica por qué los neoliberales no se llevan bien con la etnografía. Le tienen miedo a lo concreto y a lo diverso. Pero los neoliberales tampoco se llevan bien con la historia y con la filosofía, a las que quizá consideran campos disciplinarios improductivos, inútiles, imprescindibles. A lo mejor también los consideran campos peligrosos. Tal vez piensan que la historia le puede recordar a los estudiantes, a los docentes, a los ciudadanos, que alguna vez hubo un mundo sin neoliberalismo y que por lo tanto puede haber un mundo y un país y un sistema educativo otra vez sin neoliberalismo. Con respecto a la filosofía, quizá piensan que es una asignatura muy peligrosa porque no vaya a ocurrir que a los jóvenes sobre todo, se les ocurra preguntarse por qué el ser y no más bien la nada. ¿Por qué el servicio profesional docente y no más bien otra cosa? ¿Por qué ese servicio profesional y no otro distinto? ¿Por qué la homogeneización de la formación de maestros y no su diversificación? ¿Por qué la amenaza y el terrorismo verbal a todas horas del día y en cadena nacional y no las razones y el diálogo? ¿Por qué el desprecio a las maestras, a los maestros mexicanos? ¿Por qué no más bien el respeto, el apoyo, el acompañamiento para que ellas y ellos consoliden su profesionalidad? Perdón por haberles rebasado. Gracias por su atención.